San Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles elegidos por nuestro Señor Jesucristo, es una de las figuras más amadas y veneradas de la Iglesia Católica. Aunque muchas veces se le confunde con Judas Iscariote, el traidor, Judas Tadeo fue un hombre de fe inquebrantable, de extraordinaria valentía y de profundo amor por el Maestro. Su nombre, Tadeo, significa magnánimo o de corazón valiente, y refleja su disposición generosa a servir a Dios y a proclamar el Evangelio, incluso ante la persecución. El nombre Judas, que en hebreo significa alabado, nos recuerda que fue un hombre que vivió para glorificar al Señor y no para negar su gracia. Desde los primeros siglos, la Iglesia reconoce en San Judas un ejemplo de fidelidad, esperanza e intercesión poderosa, especialmente en las causas más difíciles y desesperadas. La vocación de San Judas Tadeo estuvo marcada por un llamado silencioso, pero profundo. No aparece con destaque en las Escrituras como Pedro o Juan, pero su presencia es constante entre los apóstoles, como un discípulo fiel, siempre dispuesto a escuchar y obedecer. Era primo de Jesús según la carne, hijo de Cleofás y María, una de las mujeres que acompañaron a Cristo hasta el Calvario. Esa cercanía familiar con el Salvador no lo volvió soberbio, sino humilde, consciente de que la verdadera grandeza está en servir. Cuando Jesús lo llamó para formar parte del colegio apostólico, Judas Tadeo respondió con todo el corazón, dejando atrás la seguridad de su casa y de sus costumbres para seguir el camino, la verdad y la vida. El llamado de Jesús transformó profundamente la vida de Judas Tadeo. A partir de ese momento, se convirtió no solo en discípulo, sino en testigo vivo del amor divino. Caminó con el Maestro por los polvorientos caminos de Galilea, escuchó sus parábolas, presenció los milagros y vio el poder de la fe manifestarse ante los pobres y afligidos. Cada palabra de Cristo le penetraba el alma, moldeando su corazón de piedra en un corazón de apóstol. Judas Tadeo comprendió que seguir a Jesús era más que aprender una doctrina, era entregarse por completo al servicio del reino de Dios, con valentía y total desapego. Durante los años del ministerio público de Jesús, San Judas Tadeo aprendió el valor del silencio y de la obediencia. En medio de un grupo de apóstoles que muchas veces discutían quién sería el mayor, él permanecía discreto, atento y constante. No buscaba destaque ni reconocimiento humano. Deseaba solamente comprender la voluntad de Dios y cumplirla. Su fe no era ruidosa, sino firme. Su confianza no era pasajera, sino duradera. Mientras otros temían las persecuciones y los desafíos, Judas Tadeo veía en la cruz el signo de la victoria de Dios sobre el mundo. Fue, por lo tanto, un discípulo del amor perseverante que supo permanecer al lado del Señor aun cuando todo parecía derrumbarse. El valor de Judas Tadeo no se manifestaba en palabras audaces, sino en gestos de fidelidad. Acompañó a Jesús en los caminos áridos, soportó el cansancio y las dificultades de la misión y vio de cerca el rechazo y el odio de los fariseos, pero nada lo conmovía. La fe lo sostenía como una roca firme. Su corazón, lleno de confianza, reflejaba la presencia de Dios. Así Judas Tadeo se convirtió en modelo de perseverancia para todos aquellos que, en medio de las tribulaciones, mantienen viva la llama de la esperanza. El mismo espíritu que lo impulsó a seguir a Cristo es el que hoy fortalece a los fieles que recurren a su intercesión en las horas más sombrías de la vida. El Evangelio de San Juan nos revela un momento singular que manifiesta la profundidad espiritual de Judas Tadeo. Durante la última cena, cuando Jesús hablaba de su unión con el Padre y prometía revelarse a los que lo aman, Judas, llamado también Tadeo, preguntó: «Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Catáome 14:22. Esa pregunta demuestra la fe sincera y el ardiente deseo de comprender los misterios de Dios. No buscaba gloria, sino entendimiento. Su alma sedienta anhelaba la plena revelación del amor divino.
y Jesús le respondió con ternura, enseñándole que la presencia de Dios habita en el corazón de aquellos que lo aman y guardan su palabra. Este diálogo entre el maestro y el discípulo muestra el carácter contemplativo de Judas Tadeo. No se contentaba con una fe superficial, sino que deseaba sumergirse en las profundidades del misterio. Su pregunta es también la nuestra: ¿por qué Dios se revela solo a los que lo aman? Y la respuesta de Cristo resuena hasta hoy, enseñando que la verdadera revelación no ocurre en los palacios ni en las multitudes, sino en la intimidad del corazón fiel. San Judas Tadeo, con su alma dócil, comprendió esta verdad y se convirtió en morada del Espíritu Santo, dejándose transformar por la gracia divina en instrumento de misericordia para el mundo. La formación espiritual de Judas Tadeo junto a Jesús lo preparó para la misión que vendría después de la ascensión. Fue testigo de la resurrección y recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Allí, el miedo dio lugar a la valentía, y el silencio se transformó en predicación ardiente. El mismo hombre que antes se mantenía discreto, se volvió un anunciador intrépido del Evangelio, dispuesto a enfrentar persecuciones, largos viajes y peligros de muerte para llevar el nombre de Cristo hasta los confines de la tierra. La llama que se encendió en su corazón aquella noche de la última cena jamás se apagó. Por el contrario, se convirtió en un fuego misionero que continúa iluminando a generaciones de fieles. Judas Tadeo es, por lo tanto, un apóstol que nos enseña que la verdadera llamada no exige fama ni aplausos, sino amor y entrega. Su vocación nació de la escucha y floreció en la obediencia. No pidió señales, no buscó privilegios, solo respondió con generosidad a la invitación de Jesús. Hoy, cuando tantos corazones se sienten confundidos y distantes de la fe, la figura de San Judas Tadeo recuerda que la santidad es posible para quien permanece fiel, incluso en las cosas pequeñas. Seguir a Cristo es dejarse conducir por Él, confiando en que cada paso, incluso el más difícil, tiene sentido a los ojos de Dios. La historia de San Judas Tadeo comienza con el llamado divino y termina con el testimonio del martirio. Pero lo que une estos dos extremos es la fidelidad. Él nos muestra que la vocación es un camino de amor continuo que se renueva cada día en el sí a Dios. Al meditar sobre su vida, somos invitados a escuchar también el llamado que el Señor nos hace, sea para el servicio, para el sacrificio o para la oración. Y, así como Judas Tadeo, podamos responder con fe y valentía, seguros de que aquel que llama es fiel y nunca abandona a los que confían en su promesa. San Judas Tadeo pertenecía a la familia de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Era hijo de Cleofás, hermano de San José, y de María, prima de la Santísima Virgen. Esto lo convertía, por lo tanto, en primo de Jesús, lo que le confería una relación especial e íntima con el Salvador. Esa cercanía familiar, sin embargo, no fue motivo de vanagloria para Judas Tadeo. Al contrario, vivió esa gracia con profunda humildad, reconociendo que el verdadero parentesco con Cristo no se basa en la sangre, sino en la obediencia a la voluntad del Padre. En su vida, el parentesco físico se transformó en un parentesco espiritual, en el cual el amor y la fidelidad eran los lazos que lo unían al Redentor. Desde la infancia, Judas Tadeo convivió con los ecos de las promesas mesiánicas que envolvían a su familia. Creció en un ambiente profundamente religioso, donde la ley de Moisés se observaba con celo y las esperanzas del pueblo de Israel eran constantemente reavivadas por las profecías. Junto a sus hermanos, Santiago, José y Simón, Tadeo aprendió los valores de la fe, del trabajo y de la piedad. Los relatos antiguos señalan que su familia era respetada por su devoción y sencillez. Así, cuando Jesús inició su vida pública y los rumores del Mesías se difundieron por Galilea, Judas Tadeo ya sentía en el corazón el presentimiento de que algo grandioso estaba por suceder. La elección de Judas Tadeo entre los 12 apóstoles es un testimonio de la mirada penetrante de Cristo, que veía más allá de las apariencias. Muchos en la época podrían pensar que el parentesco influyó en su elección, pero el Maestro llamaba
no según los lazos de sangre, sino según el corazón. Jesús eligió a Tadeo porque conocía su alma dócil y valiente, su fe firme y su capacidad de amar sin medidas. Sería entre los apóstoles un eslabón silencioso de unidad y servicio, sosteniendo la fraternidad entre los compañeros y llevando el mensaje de paz y esperanza a todos los que encontraba. Durante los años en que acompañó a Jesús, San Judas Tadeo aprendió el valor de la verdadera humildad. Aunque era primo del Señor, nunca se puso por encima de los demás discípulos. Al contrario, se mostraba atento, sencillo y obediente. Comprendía que estar cerca de Cristo exigía no privilegios, sino renuncia. Esa humildad lo hizo crecer en sabiduría y gracia, convirtiéndose en un reflejo del mismo Jesús que dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Mt 11:29. La convivencia con el Salvador moldeó su carácter apostólico y fortaleció su alma para las pruebas futuras. La misión de Judas Tadeo entre los apóstoles estaba profundamente marcada por el amor y la reconciliación. Según la tradición, era el apóstol que se esforzaba por mantener la armonía entre los hermanos, evitando divisiones y disputas. Su corazón generoso veía en el grupo apostólico no solo compañeros de jornada, sino una verdadera familia unida por la fe en Cristo. Mientras algunos se preocupaban por el futuro del reino y otros buscaban comprender las palabras del Maestro, Tadeo se dedicaba a escuchar, consolar y unir. Su espíritu pacificador lo convertía en una presencia indispensable en la comunidad naciente de los seguidores de Jesús. San Judas Tadeo también fue testigo de cerca de los momentos más intensos de la vida de Cristo. Estuvo presente en muchas predicaciones y milagros, presenció curaciones, expulsiones de demonios y conversiones profundas. Cada gesto del Señor reforzaba en su corazón la convicción de que el Mesías no era solo un libertador político, sino el redentor de las almas. Esta comprensión lo diferenciaba de muchos de sus contemporáneos, que esperaban un Salvador terrenal. Tadeo veía en Jesús al Dios encarnado, al Cordero que quita el pecado del mundo, y esa fe profunda lo sostendría hasta el fin de sus días. Después de la resurrección de Cristo, Judas Tadeo fue uno de los que permanecieron fieles junto a los demás apóstoles, reunidos con María Santísima en el cenáculo. Allí recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, y el fuego de la misión se encendió definitivamente en su corazón. El apóstol que antes caminaba discretamente al lado de Jesús, ahora se convertía en un predicador ardiente de la buena nueva. Su voz, antes silenciosa, resonaba con autoridad y dulzura, invitando a los pueblos a la conversión y a la fe en el resucitado. Este momento marca el inicio de su misión evangelizadora, que se extendería por varias regiones del mundo conocido. Los Hechos de los Apóstoles no relatan en detalle la trayectoria de Judas Tadeo, pero la tradición eclesiástica conservó memorias preciosas de su actuación. Se sabe que, después de Pentecostés, recorrió tierras lejanas, predicando entre judíos y gentiles. Evangelizó regiones de Mesopotamia, de Siria y de Persia, donde enfrentó persecuciones y resistencias. La fuerza de su palabra provenía no solo de la elocuencia, sino de la santidad de su vida. Predicaba con el testimonio, y muchos se convertían al ver la serenidad y la fe con que anunciaba el nombre de Jesús. Su presencia transformaba los corazones endurecidos y sanaba las heridas de las almas abatidas. En sus viajes, San Judas Tadeo también experimentó los dolores y desafíos de la misión apostólica. Enfrentó el exilio, la pobreza, las privaciones y las amenazas de muerte, pero nunca vaciló. Su fe era un faro en medio de las tinieblas, y su confianza en Cristo lo sostenía en todos los peligros. Los relatos antiguos afirman que realizaba milagros en nombre de Jesús, sanando enfermos y liberando poseídos, como signo de la presencia viva del Espíritu Santo. Estos prodigios confirmaban su predicación y atraían multitudes, consolidando el nacimiento de las primeras comunidades cristianas en las tierras orientales. La vida apostólica de Judas Tadeo
Es un testimonio del poder de la gracia que actúa en aquellos que se entregan por completo a Dios. Aun siendo pariente de Jesús, jamás se apoyó en ese título, sino que sirvió con humildad y amor. Su misión entre los apóstoles nos enseña que el verdadero discípulo es aquel que no busca honores, sino el cumplimiento de la voluntad divina. San Judas Tadeo supo transformar el privilegio del parentesco en un compromiso de fidelidad y servicio. Por eso, la Iglesia lo venera como uno de los pilares de la fe apostólica y lo invoca como intercesor fiel en los momentos de angustia y tribulación. Entre los escritos del Nuevo Testamento, la epístola de San Judas ocupa un lugar pequeño en extensión, pero inmenso en profundidad espiritual. Son apenas 25 versículos, pero cada uno de ellos revela la sabiduría y el celo apostólico de un hombre profundamente movido por el Espíritu Santo. Esta carta, dirigida a los primeros cristianos, refleja el corazón de un pastor preocupado por la pureza de la fe y por la salvación de las almas. Escribiendo en un tiempo de confusión doctrinal y moral, Judas Tadeo alza su voz para advertir a los fieles contra los falsos maestros y para animarlos a permanecer firmes en el amor de Dios, edificándose en la fe y en la oración constante. Desde las primeras líneas, San Judas demuestra su humildad y reverencia ante el misterio de Cristo. Se presenta como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Cataes 1:1, evitando mencionar su parentesco con el Señor. Esto revela el corazón de un verdadero discípulo, que comprende que la grandeza está en el servicio y no en la posición. Para Judas Tadeo, el vínculo más importante con Cristo no es el sanguíneo, sino el espiritual. Es siervo, apóstol y testigo de aquel que venció a la muerte. Al dirigirse a los cristianos, los llama amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, mostrando que cada fiel es objeto de un amor eterno y partícipe de la salvación ofrecida por Cristo. El tema principal de la carta es la defensa de la fe. San Judas Tadeo escribe en un contexto en el cual surgían herejías e interpretaciones distorsionadas del Evangelio. Había entre los cristianos de la época algunos que, abusando de la libertad cristiana, transformaban la gracia en pretexto para el pecado. Ante esta amenaza, el apóstol exhorta a los fieles a luchar por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Cataes 1:3. Esta expresión es un verdadero grito de fidelidad. Recuerda que la fe no es una invención humana, ni un sistema de ideas que pueda adaptarse según las modas del tiempo, sino un don divino que debe guardarse con celo, transmitirse con amor y vivirse con valentía. En sus palabras, Judas Tadeo demuestra una claridad espiritual impresionante. Denuncia a los falsos maestros que se infiltran en las comunidades con discursos atractivos, pero llenos de veneno. Son hombres que se apartaron de la verdad, guiados por la soberbia y la búsqueda del placer. Judas los compara con nubes sin agua, llevadas por los vientos, y con árboles sin fruto 2 veces muertos. Cataes 1:12. Estas imágenes poéticas pero severas revelan el peligro de la infidelidad a la doctrina y muestran que una vida sin Dios es vacía, sin raíz ni fruto. El apóstol invita, por lo tanto, a cada cristiano a ser firme en la fe, enraizado en Cristo y alimentado por la Eucaristía y la oración. Pero, junto a las advertencias, la carta de San Judas es también un himno de esperanza. Recuerda a los fieles que Dios es fiel y que su misericordia está siempre pronta para acoger a los arrepentidos. En uno de sus versículos más bellos, exhorta: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cataes 1:21. Esta frase resume el corazón del Evangelio: permanecer en el amor y vivir en la esperanza de la eternidad. Para Judas Tadeo, la fidelidad no es una prisión, sino una libertad verdadera. La libertad de quien se entrega confiadamente a los brazos del Padre. La carta de San Judas manifiesta también una profunda conciencia del combate espiritual. Sabe que la vida cristiana es una lucha constante contra las tentaciones del mundo
de la carne y del demonio. Por eso, anima a los fieles a permanecer vigilantes, fortaleciéndose en la oración y en la edificación mutua. Vosotros, carísimos, edificaos sobre vuestra santísima fe y orad en el Espíritu Santo. JDs 1:20. Esta exhortación muestra el equilibrio de la espiritualidad cristiana. La fe es fundamento, la oración es sustento y el amor es coronamiento. Judas Tadeo comprende que la santidad no es fruto de esfuerzos humanos aislados, sino de una colaboración constante con la gracia divina. Uno de los aspectos más admirables de esta epístola es su dimensión escatológica, es decir, la mirada dirigida al fin de los tiempos. San Judas recuerda que el juicio de Dios es real y que cada ser humano dará cuenta de sus obras. Cita ejemplos del Antiguo Testamento, como Caín, Balaam y Coré, para mostrar el destino de los que se rebelan contra el Señor. Sin embargo, su intención no es infundir miedo, sino estimular la conversión. Desea que los cristianos no se dejen engañar por las promesas vacías del pecado, sino que permanezcan fieles, aguardando el día glorioso de la venida de Cristo. Esta esperanza ardiente impregna toda la carta y refleja el corazón de un hombre que vivió para el cielo. En los versículos finales, San Judas Tadeo revela su alma pastoral y su confianza inquebrantable en Dios. Cierra su carta con una de las doxologías más sublimes de las Escrituras: al que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por Jesucristo nuestro Señor, sean gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. JDs 1:24-25. Estas palabras son una verdadera oración de alabanza, que eleva la mente y el corazón de los fieles a la contemplación de la majestad divina. La espiritualidad que emerge de la carta de San Judas Tadeo es profundamente actual. En tiempos de relativismo e indiferencia religiosa, sus palabras resuenan como un llamado a la fidelidad, a la vigilancia y a la esperanza. Nos recuerda que el amor de Dios es inquebrantable, pero exige de nosotros una respuesta concreta: vivir según la fe que profesamos. Así, cada fiel es invitado a ser, como Judas Tadeo, guardián de la verdad, testigo de la misericordia y combatiente de la fe. Su mensaje es simple, pero radical: permanecer firmes en el amor de Dios hasta el fin, confiando en la victoria de Cristo. Al meditar sobre la carta de San Judas, comprendemos que es más que un texto antiguo, es una voz viva que continúa hablando al corazón de la Iglesia. Es la voz de un apóstol que conoció a Jesús, caminó con él y lo amó hasta la muerte. Sus palabras atraviesan los siglos y continúan iluminando el camino de quienes buscan la salvación. San Judas Tadeo nos enseña que, incluso en tiempos de tinieblas y confusión, la verdad permanece firme y la gracia de Dios es suficiente para sostener a los que creen. Su carta es, por lo tanto, un faro que apunta a la eternidad y una herencia espiritual que renueva la esperanza de los fieles en todo el mundo. Después de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, San Judas Tadeo, lleno de fe y valentía, inició una de las más admirables jornadas misioneras de la Iglesia primitiva. El apóstol, que hasta entonces permanecía discreto entre los 12, se convirtió en una voz ardiente, predicando con autoridad y realizando prodigios en nombre de Jesucristo. El fuego del Espíritu lo impulsó a salir de Jerusalén y llevar la buena nueva a los pueblos paganos, obedeciendo el mandato del Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mac 16:15. A partir de ese momento, Judas Tadeo se transformó en un verdadero peregrino del Evangelio, atravesando desiertos y montañas, soportando hambre, persecuciones y soledad, pero sostenido por la fuerza de la gracia. Según la tradición eclesiástica, San Judas Tadeo inició su misión evangelizadora en la región de Judea, donde predicó entre sus propios compatriotas, llamándolos a la conversión y a la fe en el Mesías crucificado y resucitado.
Muchos aún se mostraban escépticos y escandalizados con la cruz, pero sus palabras penetraban hondo en los corazones sinceros. Hablaba con sencillez y poder, y el Espíritu confirmaba su predicación con señales y milagros. Enseñaba que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías, el Hijo de Dios que vino para redimir al mundo. Su presencia serena y su fe inquebrantable atraían multitudes, y los primeros frutos de su predicación pronto comenzaron a aparecer. Más tarde, movido por la inspiración divina, Judas Tadeo partió hacia las tierras de Siria y Mesopotamia, regiones marcadas por la idolatría y por la presencia de diversas creencias antiguas. Allí encontró pueblos sedientos de sentido, pero presos a las sombras de la superstición. Su misión era ardua, pues enfrentaba no solo la resistencia de los líderes religiosos locales, sino también las tentaciones del miedo y del aislamiento. Sin embargo, la llama de la fe nunca se apagaba en su corazón. En cada ciudad que visitaba, erigía altares espirituales en el corazón de los convertidos, bautizándolos en el nombre de la Santísima Trinidad y enseñándoles los mandamientos del amor y de la justicia. Era como una semilla lanzada en el desierto, destinada a florecer bajo el sol de la gracia divina. La tradición conserva con particular cariño el relato de la presencia de San Judas Tadeo en la ciudad de Edesa, donde su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza. En ese lugar vivía el rey Abgar, que padecía una terrible enfermedad, y había escrito una carta a Jesús pidiéndole que lo curara. Según la antigua tradición, el propio apóstol Judas Tadeo fue enviado para llevar el mensaje del Evangelio al soberano. Al llegar, impuso las manos sobre el rey y en nombre de Cristo realizó la curación milagrosa. Abgar se convirtió y declaró públicamente su fe en el Dios verdadero. Este episodio marcó el inicio de la evangelización en Mesopotamia y consolidó a San Judas Tadeo como un mensajero de la misericordia y de la curación divina, título que lo acompaña hasta hoy en la devoción popular. Tras la conversión de Edesa, San Judas Tadeo continuó su misión en tierras cada vez más distantes. Predicó en Armenia, en Arabia y en varias regiones de Persia, donde su palabra encontró tanto acogida como oposición. Enfrentó a reyes paganos, a sacerdotes de falsos dioses y a multitudes hostiles, pero nunca temió. Su rostro irradiaba paz, y sus palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, tocaban incluso los corazones más endurecidos. Muchas comunidades cristianas nacieron de su predicación, y con el tiempo, sus discípulos llevaron adelante el Evangelio en las tierras de Oriente. La fe cristiana floreció en medio de la persecución, y el nombre de Jesús fue proclamado donde antes reinaba el silencio de los ídolos. En cada lugar por donde pasaba, Judas Tadeo predicaba no solo con palabras, sino con el ejemplo. Era un hombre de profunda oración, de vida austera y de total desapego. Se alimentaba solo de lo necesario, dormía bajo el cielo abierto y encontraba alegría en servir a los pobres y a los enfermos. Su predicación no se limitaba a las sinagogas o a las plazas. Evangelizaba en los hogares, en los caminos e incluso en las prisiones. Su mayor milagro era el amor, un amor que no conocía fronteras y que lo llevaba a ver en cada persona a un Hijo de Dios digno de salvación. Así su vida se convirtió en un reflejo del mismo Cristo, que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Los milagros acompañaban constantemente su misión. Dicen las antiguas tradiciones que sanaba enfermos, liberaba poseídos e incluso resucitaba muertos en nombre de Jesús. Estas señales no eran para su gloria, sino para confirmar la verdad del Evangelio. Cada prodigio era un testimonio del poder divino y una invitación a la conversión. El pueblo lo llamaba apóstol de las causas imposibles, porque ante situaciones humanamente sin salida, sus oraciones traían solución y paz. Esa fama lo precedía, y las multitudes acudían a su encuentro en busca de consuelo y milagro. Y Judas Tadeo, con el corazón lleno de compasión, nunca negaba su intercesión, pues veía en cada súplica un reflejo de la misericordia de Cristo por los que sufren.
La vida misionera de San Judas Tadeo estuvo marcada también por grandes sufrimientos. Los largos viajes, las persecuciones y las constantes amenazas no lo apartaron de su propósito. Sabía que el camino del discípulo pasa por la cruz y abrazaba cada dificultad como una oportunidad de unirse más íntimamente al Salvador. En sus cartas y sermones repetía con frecuencia que la fe se prueba en el fuego y enseñaba a los nuevos cristianos que el seguimiento de Cristo exigía valentía y perseverancia. Así, su palabra no solo iluminaba las mentes, sino que también fortalecía los corazones para soportar las tribulaciones. En cierto momento de su misión, Judas Tadeo se unió a San Simón el Celote, otro de los 12 apóstoles, y juntos evangelizaron diversas regiones de Persia. La tradición los presenta como compañeros inseparables, unidos no solo por la fe, sino por el destino del martirio. Juntos enfrentaron a gobernadores y a sacerdotes paganos, soportaron torturas y proclamaron la verdad hasta el fin. Esta alianza fraterna entre los 2 apóstoles es símbolo de la comunión que sostiene a la Iglesia. Diferentes en origen y temperamento, pero unidos por la misma gracia y por el mismo amor al Señor. La cruz que ambos cargaron juntos se convirtió en el sello de su fidelidad. Al final de su vida, después de haber recorrido vastas regiones y convertido innumerables almas, San Judas Tadeo ya era conocido y venerado en todo Oriente. Su nombre era sinónimo de fe, esperanza y valentía. Había cumplido con perfección la orden del Maestro, llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Su misión no terminó con su muerte, pues el testimonio de su vida continuó inspirando a los cristianos de todas las generaciones. Donde quiera que se invoque su nombre renace la esperanza, y donde se venera su imagen florece la fe. San Judas Tadeo permanece así, como el gran apóstol de las causas perdidas, el mensajero de lo imposible y el amigo fiel de los que sufren, recordándole al mundo que para Dios nada es imposible. A lo largo de los siglos, la devoción a San Judas Tadeo floreció con una fuerza extraordinaria, especialmente entre quienes enfrentan dolores, persecuciones y causas aparentemente sin solución. Su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza y fe en las horas de mayor tribulación. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los relatos de milagros e intercesiones atribuidos al apóstol se multiplicaron, testimoniando el poder de la gracia divina que continúa actuando por medio de sus méritos. Los fieles acuden a él con confianza filial, seguros de que el mismo apóstol que curó al rey Abgar y evangelizó tierras paganas permanece atento a las súplicas de todos los que claman por auxilio en las tormentas de la vida. Los milagros de San Judas Tadeo son expresión del amor misericordioso de Dios por los que sufren. Muchos testimonios narran curaciones inexplicables, reconciliaciones familiares, liberaciones espirituales y conversiones repentinas tras fervorosas novenas en su honor. Es llamado el santo de las causas imposibles porque interviene justamente donde la esperanza humana se agota. No es raro que en medio de lágrimas y desesperación alguien invoque su nombre y enseguida experimente una paz profunda y una solución inesperada. Tales señales no son meros prodigios, sino manifestaciones del poder de Dios que actúa a través de la intercesión de los santos, recordándonos que la oración del justo tiene gran eficacia ante el Señor. La Iglesia, desde los primeros siglos, reconoció la devoción popular a San Judas Tadeo como un don precioso. Los fieles lo invocan no como a un mago o taumaturgo, sino como a un amigo espiritual, un apóstol que vive eternamente en Cristo e intercede por los que sufren. Su intercesión es un testimonio de comunión entre el cielo y la tierra, donde los santos no están distantes, sino que participan activamente en la vida de la Iglesia peregrina. San Judas Tadeo es recordado en las oraciones, en las letanías y en las novenas, especialmente en aquellos momentos en que la fe es puesta a prueba. Es por excelencia el apóstol de la esperanza, el guardián de los corazones desanimados y el defensor de los que luchan contra la desesperación. Uno de los aspectos más conmovedores de la devoción a San Judas Tadeo
es el modo en que se extendió entre los humildes y afligidos. En todas partes del mundo hay capillas, iglesias y altares dedicados al apóstol. En países de fuerte tradición católica como Brasil, México, Filipinas e Italia, las multitudes se reúnen en sus fiestas, llevando flores, velas y promesas. Cada 28 de octubre, día de su celebración litúrgica, los templos se llenan de fieles agradecidos, muchos de los cuales regresan todos los años para testimoniar gracias alcanzadas. Esta fe simple, pero profunda, revela que la santidad de Judas Tadeo sigue viva y operante, inspirando a generaciones enteras a confiar en el poder de la oración. En muchas ciudades, la devoción a San Judas Tadeo está marcada por gestos de caridad y conversión. Los devotos comprenden que el verdadero milagro no está solo en las curaciones físicas o en los bienes materiales, sino en la transformación interior que acerca las almas a Dios. Inspirados por el ejemplo del apóstol, muchos se comprometen a cambiar de vida, abandonar el pecado y servir a los necesitados. Así, el culto a San Judas Tadeo se convierte en un camino de santificación, donde renace la esperanza y se fortalece la fe. El apóstol no solo intercede por soluciones, sino que conduce los corazones al verdadero milagro, la gracia de la conversión y de la comunión con Cristo. Diversos milagros atribuidos a San Judas Tadeo fueron registrados en documentos y tradiciones locales a lo largo de la historia. Uno de los más conocidos ocurrió durante una epidemia, cuando una comunidad entera, tras rezar una novena al apóstol, fue preservada del contagio. En otro relato, un marinero perdido en alta mar afirmó haber visto una luz brillante en forma de cruz y haber escuchado una voz que decía: «Invoca a San Judas Tadeo y serás salvado». Poco después, las aguas se calmaron y el barco llegó a puerto seguro. Estos testimonios, aunque sencillos, hacen eco de la fe viva del pueblo y muestran cómo Dios elige a los humildes para revelar su gloria. Las iglesias dedicadas a San Judas Tadeo son lugares de especial consolación espiritual. En cada vela encendida, en cada imagen adornada con flores, se percibe la confianza de los fieles en su poderosa intercesión. Muchos depositan a sus pies billetes, cartas y fotografías como señales de gratitud o de pedidos de auxilio. En estas demostraciones de fe, la Iglesia reconoce el eco del Evangelio vivido, la confianza total en Dios, que todo lo puede. San Judas Tadeo no es recordado solo como una figura histórica, sino como un intercesor vivo, cuya presencia espiritual continúa obrando milagros en los corazones que se abren a la gracia. Entre los títulos que la devoción le concede, el más tierno es el de Santo de las Causas Perdidas. Esto se debe a que es invocado cuando todas las puertas parecen cerradas, cuando la desesperación amenaza con ahogar la fe. En ese momento, el nombre de Judas Tadeo resuena como una última esperanza. Y él responde, no con promesas humanas, sino con señales de consolación divina. Su intercesión es un recordatorio de que Dios no abandona a los que confían en Él, incluso en las situaciones más oscuras. Por eso, su imagen suele representarse con una llama sobre la cabeza, símbolo del Espíritu Santo, y un medallón con el rostro de Cristo, señal de su unión inseparable con el Salvador. A lo largo de los siglos, los papas también reconocieron e incentivaron la devoción a San Judas Tadeo. Diversos pontífices concedieron indulgencias a las oraciones y novenas hechas en su honor, promoviendo la confianza del pueblo en su intercesión. La Iglesia ve en esta devoción un signo de la misericordia divina que alcanza a los más afligidos. En tiempos de crisis, guerras y enfermedades, el nombre de Judas Tadeo fue repetido en silencio y lágrimas por millones de fieles, y se cuentan innumerables testimonios de gracias recibidas. Así, se convirtió en un faro de esperanza en los períodos de oscuridad, recordando a los cristianos que el amor de Dios es mayor que cualquier sufrimiento. Los milagros de San Judas Tadeo continúan hasta nuestros días, no solo en las curaciones y gracias materiales, sino principalmente
en las conversiones y reconciliaciones espirituales. Donde hay desesperación, él lleva esperanza. Donde hay tristeza, trae consuelo. Donde hay duda, reaviva la fe. Su misión, que comenzó hace 2000 años, sigue viva en el alma de la Iglesia. Cada fiel que se arrodilla ante su imagen y reza con el corazón sincero, experimenta la presencia silenciosa y poderosa de este gran apóstol. San Judas Tadeo es, por lo tanto, un testimonio eterno de que el amor de Dios nunca se agota y de que, incluso cuando todo parece perdido, la fe puede transformar lo imposible en milagro. El fin terrenal de San Judas Tadeo fue coronado con el martirio, sello supremo de fidelidad al Evangelio. Tras años dedicados a la predicación y a la conversión de las almas en las tierras de Persia, el apóstol enfrentó la resistencia de los sacerdotes paganos, que veían en su mensaje una amenaza al poder de los ídolos y a la influencia de las falsas religiones. Judas Tadeo no retrocedió ante el peligro. Sabía que la cruz forma parte del camino del discípulo y que la sangre derramada por amor a Cristo se convierte en semilla de fe para las futuras generaciones. La misma valentía que lo llevó a abandonar todo para seguir al Señor, lo sostuvo hasta el último instante, cuando entregó su vida proclamando el nombre de Jesús. La tradición de la Iglesia enseña que San Judas Tadeo fue martirizado junto con San Simón, el Celote, su compañero inseparable en la misión apostólica. Ambos predicaban en Persia cuando fueron capturados por orden de gobernadores locales hostiles al cristianismo. Fueron torturados cruelmente e instigados a renegar de su fe, pero ni el dolor ni las amenazas conmovieron la firmeza de sus corazones. Judas Tadeo, según antiguas narraciones, habría dicho a los verdugos que jamás negaría a aquel que le dio la vida eterna. Así, ante la multitud, confesó su fe en Cristo resucitado siendo golpeado con una clava, instrumento que se convirtió en símbolo de su martirio y que con frecuencia se representa en sus imágenes y estatuas. La sangre derramada de San Judas Tadeo fue el punto culminante de una vida de entrega total a Dios. En su muerte, se unió perfectamente al sacrificio de Cristo, convirtiéndose en testigo vivo de la promesa de resurrección. El martirio no fue derrota, sino triunfo. No fue el fin, sino el inicio de la gloria eterna. Los cristianos de la época, impresionados por su valentía, recogieron sus restos mortales con profunda veneración y los sepultaron con honores, conscientes de que tenían delante a un santo apóstol. Su tumba se convirtió desde entonces en un lugar de oración, milagro y consolación para incontables fieles que buscaban fortalecer la fe ante las persecuciones. La Iglesia ve en el martirio de San Judas Tadeo un testimonio luminoso de amor incondicional. No murió por una idea o por una causa humana, sino por fidelidad a una persona, Jesucristo, su Señor y Redentor. Su ejemplo continúa resonando a través de los siglos, recordando a los cristianos que la fe no es una creencia superficial, sino una entrega total. El martirio es la expresión suprema de esa entrega, y Judas Tadeo lo vivió con serenidad, seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades podrán separarnos del amor de Dios. Rm 8:38. Así, entró en la gloria eterna como un verdadero héroe de la fe, digno de estar al lado de los grandes mártires de la Iglesia. Tras su muerte, los discípulos y fieles conservaron viva la memoria de San Judas Tadeo, transmitiendo sus enseñanzas y milagros de generación en generación. Su fama de santidad creció rápidamente, y el culto en su honor se difundió por todo Oriente. En el siglo I, su tumba ya era visitada por peregrinos que allí obtenían gracias y curaciones. Más tarde, parte de sus reliquias fue trasladada a Roma, donde reposan en la Basílica de San Pedro, junto al altar de San José. Esta unión simbólica entre los dos grandes santos, el Padre terreno de Jesús y el primo apóstol, recuerda que la santidad es una sola familia, unida en el amor de Cristo y en el servicio al reino de Dios. El legado espiritual de San Judas Tadeo supera los límites del tiempo y de la geografía. Es al mismo tiempo apóstol, mártir e intercesor,
modelo de fidelidad y esperanza. Su vida enseña que el seguimiento de Cristo exige valentía, renuncia y constancia, pero también que el amor de Dios recompensa con abundancia a quienes permanecen firmes hasta el fin. Cada vez que un fiel en medio del dolor y la desesperación clama por su ayuda, es como si la llama de su martirio volviera a iluminar el mundo. Su sangre derramada sigue fecundando a la Iglesia, despertando vocaciones, fortaleciendo a los débiles y convirtiendo los corazones endurecidos. La Iglesia siempre veneró con gran respeto a los mártires, pues en ellos ve los testimonios más perfectos de la fe cristiana. San Judas Tadeo ocupa entre ellos un lugar de honor, no solo por su parentesco con el Señor, sino sobre todo por su fidelidad hasta la muerte. Las liturgias dedicadas a él exaltan su amor ardiente y su confianza inquebrantable. En los himnos y oraciones, el apóstol es invocado como aquel que combatió el buen combate y guardó la fe. Su martirio no fue solo un acto de valentía física, sino un sacrificio espiritual, una ofrenda total de sí mismo al Creador. Por eso, su nombre se pronuncia con reverencia en todos los rincones del mundo católico. El martirio de San Judas Tadeo nos recuerda que la fe verdadera no teme al sufrimiento. En tiempos de persecución, cuando muchos cristianos son tentados a esconder su creencia, él surge como ejemplo de firmeza y testimonio. Su muerte gloriosa enseña que la fidelidad al Evangelio es más preciosa que la propia vida. Los santos no mueren en vano. Cada gota de sangre derramada por amor a Cristo es una semilla que germina en nuevos fieles. Así, San Judas Tadeo continúa inspirando la valentía de los cristianos perseguidos, de los misioneros en tierras hostiles y de todos los que son llamados a testimoniar el amor de Dios en medio de las pruebas. Incluso siglos después de su martirio, el nombre de San Judas Tadeo permanece vivo en la liturgia y en la devoción popular. Es recordado en las misas, en las novenas y en las oraciones personales como apóstol de lo imposible y guardián de la esperanza. Su memoria no pertenece solo a la historia, sino a la vida espiritual de la Iglesia. Donde hay fe, hay presencia de San Judas. Donde hay sufrimiento, hay su intercesión. Donde hay oración sincera, hay su consuelo. Su vida y su muerte forman un testimonio completo del Evangelio vivido con perfección, y su ejemplo continúa siendo un llamado a la santidad, a la valentía y a la perseverancia hasta el fin. Contemplar el martirio de San Judas Tadeo es contemplar la victoria de la fe sobre el miedo, de la luz sobre las tinieblas, de la verdad sobre la mentira. Fue un hombre común, pero transformado por la gracia, que lo dio todo a Dios sin reservas. Su muerte no fue el fin de su misión, sino el inicio de una presencia eterna junto a los que sufren y esperan. Por eso, la Iglesia lo honra como uno de los grandes apóstoles y lo invoca como intercesor de los desesperados. En el cielo permanece el mismo discípulo fiel y humilde, ahora revestido de gloria, dispuesto a escuchar y atender a los que lo invocan con fe. Y así, el eco de su vida y de su martirio continúa resonando en cada corazón que cree que, con Dios, lo imposible se vuelve posible.